Abra su Biblia en la segunda carta a los Corintios, segundo libro a los Corintios, capítulo 5, versículo 10. Y hace 8 días hablamos de la necesidad de compartir buenas noticias en tiempos de malas noticias. Y como el mandato del Señor fue ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Y nada más para recordarles, esta es una continuación de lo que compartimos hace 8 días. Y vamos a ver cómo el apóstol Pablo tenía presentes las verdades que el Señor le había revelado, y eso lo motivaban, lo movían para ir como lo hizo. Muchos a veces nos preguntaríamos cuál era la motivación del apóstol Pablo para ir a los lugares donde fue, para soportar todo lo que soportó y no claudicar y no desfallecer ni desmayar. Y a veces decimos, yo quisiera ser como el apóstol Pablo. Bueno, no creas que lo movían las presiones ni la insistencia de alguien de que lo hiciera. Él tenía una motivación muy especial. Vamos a orar antes de iniciar. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, queremos ponernos hoy en tus manos, nuestra mente, nuestro corazón. Y te pedimos que si hay algo que nos distraiga, tú nos ayudes a concentrarnos en lo que tú nos vas a hablar, Señor. Y que tu Espíritu Santo sea el que nos hable a través de la palabra, y que así como yo uso este micrófono para que mi voz llegue lo más lejos posible, yo sea un instrumento para el Espíritu Santo, para que tu palabra llegue. En el nombre de Jesús, amén y amén. El apóstol Pablo, al final de sus días, no pierda ahí el pasaje que le di de la segunda carta a los Corintios, pero en la segunda carta que le envió a Timoteo, también en el capítulo 4, cuando él exhorta a Timoteo a predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo, que redarguyera, porque vendrían días en que la gente no preferiría la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, querrían escuchar cosas nuevas, revelaciones nuevas y cosas de ese estilo. Y al final le dice: mira, Timoteo, yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cerca. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Y eso es un modelo de cómo todo cristiano deberíamos anhelar terminar nuestra carrera. ¿Estás en la carrera? Ay, pero es que yo ya me duele la rodilla. No estamos hablando de una carrera natural, pero se ilustra para la carrera espiritual en la que estamos. Versículo 8 dice: por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que aman
su venida. Él sabía que su trabajo en el Señor no era en vano. Dígame cuando me lo que hagamos de todo corazón, con todas nuestras fuerzas, con amor hacia el Señor, no será en vano. Y Pablo aquí empieza a abrir la puerta de que él iba a recibir una corona, un premio de parte del Señor. Y nos lo explica de alguna manera un poco más ampliamente en la segunda carta a los Corintios. En la de Timoteo, él ya está cerca de morir y hace mención a eso. Entonces en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 10, dice: porque todos, diga todos, tenemos que presentarnos ante el tribunal de Cristo. Diga todos. Obviamente todo cristiano. El no cristiano no va a estar en el tribunal de Cristo. Todo verdadero creyente, todo hijo de Dios, estaremos en el tribunal de Cristo, que es muy diferente a estar frente a Él en el juicio del gran trono blanco. Pero Pablo entendía que iba a estar delante del Señor para que cada uno reciba lo que le corresponda, según lo bueno o lo malo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Así que él sabía perfectamente que un día íbamos a estar delante del Señor y nuestra vida estará delante del Señor totalmente abierta. Nada faltará de lo que hicimos siendo cristianos, sea bueno o sea malo. Porque es un tribunal donde se va a reconocer a aquellos que invirtieron con todas sus fuerzas, con todo su corazón, como lo hizo Pablo, para la gloria de Cristo. Invirtieron su vida. Mira, yo creo que todos sabemos que cuando vas al doctor porque te duele algo, ay, tengo un dolor aquí o en el hombro, como te digo, en la rodilla o en el pie. Es muy diferente que el doctor te revise y diga, pues creo que es esto, pero para asegurarse dice, sácate una radiografía. Él puede diagnosticar más o menos con los síntomas y luego pues te aprietan. Es una revisión que ellos hacen de rutina y te hacen preguntas y pueden tener un panorama, pero no saben exactamente qué es lo que está pasando. Te hacen una radiografía o ahora hay estudios mucho más tecnológicamente avanzados, que encefalogramas, si es de la cabeza, o hay uno que te saca todo el cuerpo, ¿no? Y que lo analiza totalmente. Y ya el doctor ve, vamos, la radiografía y ve todo por dentro. ¿Cuántos saben que el Señor va a ver todo de nosotros? En Apocalipsis dice que sus ojos son como ¿qué? Llama de fuego, o sea, penetran completamente. Y ve todo, discierne nuestros pensamientos, las intenciones de nuestro corazón.
¿Qué nos motivó? ¿Qué nos llevó a ser así o no ser de la manera que Él está pidiendo que seamos o ordenando que seamos? Así que ahí en el tribunal de Cristo, nuestra vida de servicio al Señor será manifestada como realmente fue. Se verá no solo la cantidad de servicio, sino la calidad del servicio. Porque sabían que cantidad y calidad no siempre es lo mismo. A veces hay cantidad, pero no hay calidad. A veces hay calidad, incluso cantidad, pero la motivación también va a ser analizada. ¿Qué nos mueve en nuestra vida y servicio al Señor? Ahora, es muy importante decir esto: los pecados del creyente, porque como dice, lo que haya hecho, sea bueno o sea malo, estamos hablando de servicio al Señor. Los pecados del creyente no serán traídos en el juicio, en el tribunal de Cristo, porque esos ya fueron juzgados en la cruz del Calvario hace 2000 años. Y ahí no va a salir pero esto y pero aquello. No, estamos hablando de nuestra obediencia al mandamiento del Señor, del servicio y la honra a nuestro Señor. De eso estamos hablando. Por eso Pablo lo tenía muy presente y estaba atento a eso y nos lo transmite para que nosotros lo consideremos también. Probablemente no pensabas, pero todos, ¿qué dijo Pablo? Todos, ¿qué? Compareceremos ante el tribunal de Cristo. Así que cada uno recibirá la recompensa que merece. Y conociendo esto, Pablo lo pongo como la base para ver lo demás que movía al apóstol Pablo. Él sabía que le iba a dar cuentas un día al Señor. Espero que tú lo sepas, y si no lo sabías, hoy lo podamos entender y visualizar. Versículo 11 dice: conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. O sea, los hermanos de la iglesia de Corinto veían en Pablo lo que él era como siervo del Señor. Pero dice que él, teniendo respeto, aquí cuando habla del temor del Señor, habla de un respeto reverente a la voluntad de Dios. Él sabía que había que obedecer al Señor. Cuando desobedecemos, ¿estamos mostrando un respeto reverente al Señor? No. Y como él entendía esto y respetaba al Señor con todo su corazón, dice que él persuadía a los hombres. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Persuadimos a los hombres o no nos interesan los hombres ni las mujeres que están sin el Señor? Hoy cuando llegamos, una de nuestras hermanas estaba con una persona. Yo dije, puede ser que sea un conocido. Y ya después que llegó aquí, ya dice, no, es una persona que estaba pasando. Yo me bajé con mi Biblia y con mis cosas y pues le estaba compartiendo.
y cualquier ocasión es una buena oportunidad, ¿no? Pero ¿qué tanto tú te interesas en persuadir a los hombres de que se conviertan a Cristo, que confíen en Cristo, que tengan un interés para tener la vida eterna? Persuadir es convencer por completo. Muchas veces nada más le decimos a las personas: Cristo es el Señor, Cristo es Dios, y confía en Él y ya. No. Pablo dedicaba tiempo, se detenía y daba toda la enseñanza sobre la muerte redentora de Jesús allí en la cruz del Calvario, su expiación a nuestro favor, cómo Él pagó por nuestros pecados y los llevaba a una persuasión que en un momento dado muchos se convertían al Señor. No todos se convierten, como te decía hace 8 días, pero no podemos predicar el evangelio a la ligera, a saber qué pasa, ¿no? O pues tengo que hacerlo. Te decía que en el tribunal del Señor también la motivación va a ser vista. El apóstol Pablo tenía tanta pasión, sabiendo que comparecería ante el tribunal de Cristo, que si tú lees después Romanos capítulo 15, les escribe a los romanos y les dice: yo quiero ir a verlos. Dice: ya estuve predicando en toda esta región hasta Lírica, o sea, todo lo más conocido él había recorrido predicando el evangelio. El otro día hablaba que por 2 años estuvo en Éfeso, pero después habla que toda Galacia, lo que hoy es Turquía, donde están las iglesias de Apocalipsis, pero toda la región, todos habían escuchado el evangelio de las buenas nuevas de salvación. Él ya había recorrido toda esa región, había pasado Europa, había pasado a Filipos y había avanzado en el continente. Y él no dejaba de persuadir, pero además ahí a los romanos les dice: y quiero ir a España. Literalmente ahí dice España, y cuando vaya espero ir a verlos y que ustedes de ahí me despidan para seguir adelante. Ahorita muchos dirían: pues yo también quiero ir a España. Pero hay muchos otros lugares aquí donde podemos ir y compartir el evangelio. Pero quiero recalcar esto: ¿cómo podemos persuadir a alguien si primero nosotros no hemos sido persuadidos? Mira, hay muchos cristianos de nombre o cristianos convertidos, pero no están persuadidos de obedecer al Señor y que su vida sea transformada. ¿Cómo puedes persuadir a otro? Es como decimos: si no estás convencido, ¿cómo vas a convencer a otro? Primero necesitas estar convertido, convencido, persuadido por el Señor, para entonces persuadir a otros. ¿Cuántos tienen un testimonio personal de lo que pasó cuando vinieron al Señor y conocieron al Señor? Todos tenemos algún testimonio. Y tenemos una vida que demuestra que fuimos persuadidos, que ha sido transformada. No somos perfectos, pero
hemos avanzado. ¿Notas tú que has avanzado en varias áreas de tu vida? Cómo pensábamos, cómo hablábamos, cómo actuábamos, qué nos motivaba, qué nos movía. Eso es importante, porque ¿cómo persuadiremos a otros si seguimos con las mismas prácticas como si no fuésemos cristianos? Pablo fue persuadido de una manera muy especial. Él estaba persiguiendo a la iglesia de Cristo y en Hechos capítulo 9 encontramos su conversión. Dice que él iba respirando amenazas contra los seguidores de Cristo y llevaba más personas bajo sus órdenes para ir y traerlos y maltratarlos para que negaran a Cristo. Él estaba convencido de que honraba a Dios haciendo eso. Fíjate lo que es una persuasión. Él estaba persuadido por los fariseos, por los religiosos, de que lo que él hacía era para la gloria de Dios. Pero ¿cuántos saben que tenemos la palabra para saber lo que es para la gloria de Dios y lo que no? Y entonces él tuvo un encuentro único, en su caso, allí en Hechos capítulo 9. El Señor se manifiesta poderosamente con él y dice que una luz que lo dejó ciego resplandeció y él se fue al piso, cayó del caballo y escuchó la voz del Señor resucitado. Pero fíjate, no solo resucitado. Hace 8 días hablábamos que los discípulos del Señor recibieron la instrucción del Señor después de ser crucificado, resucitado. Él les habló de lo que tenían que hacer, de ir y predicar el evangelio. Pero Pablo tuvo este encuentro con el Señor, que había muerto, él sabía, en una cruz, había resucitado, había escuchado que decían que había resucitado, él no lo creía, pero del Señor ascendido, él ya había ascendido al cielo. ¿Cuántos saben que él tiene el poder en los cielos y en la tierra? Y puede manifestarse de una manera impresionante. Entonces él le dice: Pablo, imagínate esa voz, ¿por qué me persigues, Saulo? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Dijo: yo soy a quien tú persigues, yo soy el Cristo. Y entonces se quedó impactado en su corazón. Él fue persuadido de una manera que no le dio oportunidad, no lo dejó por donde escaparse. Por eso él persuadía a los hombres. Llegaba a Atenas y veía a todos los griegos que se interesaban mucho en los filósofos y en muchos dioses, y él no tenía problema y decía: no, es que estos no van a escuchar. Pero dijo: a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, yo soy deudor. Y no me importa si me escuchan, no me importan si me hacen caso, no me importa si me rechazan, yo voy a tratar de persuadirlos. Y el Señor lo mandó a estar unos días ciego, y manda a un cristiano y le dice: ve y ora por él, porque yo ya le he mostrado cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Ahora,
El Señor se lo mostró a Pablo y Pablo no dijo no. ¿Qué crees que debe haberle dicho al Señor? Es más, ahí dijo, ¿qué quieres que haga? El Señor le mostró qué quería el Señor que Pablo hiciera. Pero es lo mismo que quiere que tú y yo hagamos, porque es el mismo mandamiento. Ve con los gentiles. Imagínate para él un religioso, fariseo de fariseos, de la tribu de Benjamín, si no me equivoco, circuncidado al 8º día, conocedor de la ley, aunque no en su plenitud, porque si no hubiese reconocido al Mesías. Y ir a los gentiles, para un judío era no aceptable ir a los gentiles. Cuando Cornelio le manda decir a Pedro que Dios le había dicho que le hablara para que fuera a su casa, él les dijo, ustedes saben cuán abominable es para un judío ir a casa de un gentil. Pero Dios le había dicho, ve a casa de Cornelio. Pablo fue persuadido, convencido totalmente por el Señor. ¿Qué impactó tu corazón cuando conociste al Señor? ¿O todavía sigues solamente diciendo, gloria a Dios, Él murió por mis pecados, me limpia de todo pecado y ahora tengo vida eterna y ya? Te quedaste muy corto, nos quedamos muy cortos. Y si no hacemos lo que Él dice es probablemente porque no respetamos al Señor. Cuando alguien desobedece, ¿qué está demostrando? Falta de respeto. Cuando un hijo desobedece a sus papás, ¿qué está demostrando? Falta de respeto. Cuando desobedecemos al Señor, ¿qué estamos diciendo? Pues te amo, Señor, pero no te obedezco. Como aquellos 2 hijos, ¿no? Ve a trabajar a la viña. Es la parábola de los hijos de la viña. Y uno le dijo, sí voy, pero no fue. Y así somos muchas veces. Sí, Señor, yo te amo, yo voy a ir, pero no vamos. Y al otro le dijo, ve a trabajar a la viña. Le dijo, no. Pero después, recapacitando, dice que fue y trabajó en la viña. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad del Señor? El que fue a trabajar, el que fue a hacer lo que su padre le había dicho que hiciera. Pues somos fáciles, y lo digo por mí, en decir, sí, Señor, heme aquí, envíame a mí. Pero no vamos. Él ya nos envió, ¿sí o no? Aquí lo vamos a ver. ¿Te persuadió verdaderamente el Señor o solo eres un convertido que le gusta sentarse en un lugar y pues recibir de Dios? No, el Señor sigue diciendo, yo les mostraré cuánto les es necesario padecer por mi nombre. Pero vale la pena, porque compareceremos ante el tribunal de Cristo y ahí seremos premiados, hermanos. Obviamente Pablo estaba agradecido por muchas otras cosas, pero consideraba siempre esto. Y decía, yo voy, y avanzo y quiero ir más lejos todavía. Pablo estaba persuadido totalmente del poder del Evangelio. Romanos 1, 16 y 17 dice que el Evangelio es poder de Dios
para salvación a todo aquel que cree. No es mi poder, es el poder de Dios. Cuando nosotros estamos persuadidos de que el mensaje de las buenas nuevas de salvación es poderoso para transformar una vida, para salvar al que está perdido en sus pecados, lo hacemos. Pero muchas veces pensamos que no, que son solo palabras. Bueno, son palabras que Dios respalda. Él dijo que estaría con nosotros cuando todos los días hasta el fin del mundo. Nos dio su Santo Espíritu. Y cuando nos mantenemos llenos del Espíritu Santo de Dios, de nuestro interior corren, fluyen ríos de agua viva. Pablo por eso predicaba el evangelio en todos lados. Y eso urge hoy en día, hermanos. ¿Qué movía a Pablo? Entender que urgía. Entender que lo que dijo Jesús, de que Él había venido a dar buenas nuevas a los pobres, a sanar a los quebrantados de corazón, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los cautivos, a predicar el año de la buena voluntad del Señor. Eso iba a cambiar a muchas personas. ¿Cuántos hay quebrantados de corazón hoy en día? Que no tienen a Cristo. Aún nosotros muchas veces estando en Cristo somos quebrantados en nuestro corazón. Hay muchas pérdidas, hay muchas situaciones, muchas relaciones, muchas enfermedades, y a veces estamos quebrantados en nuestro corazón. Pero a eso vino Jesús y Él sigue actuando en eso a nuestro favor, a sanar a los quebrantados de corazón. A los que están en depresión, levantarlos. Eso es un quebrantamiento del corazón, los que están en depresión. Y es un hoyo donde muchas veces les gusta sumirse y ahí quedarse y causar muchas veces conmiseración en los demás. Pero Jesús a eso vino, a sanar a los quebrantados de corazón. Es que tú no sabes mi niñez, tú no sabes mi juventud, tú no sabes mi matrimonio, tú no sabes. Pero Él sí sabe y Él puede sanar a los quebrantados de corazón. A dar vista a los ciegos espiritualmente, aunque físicamente sanó a muchos ciegos. Pero la peor ceguera es la ceguera espiritual. Esa es la peor de las cegueras. Bartimeo no veía físicamente, ¿se acuerdan? El ciego que le gritaba: Jesús, ten misericordia de mí, ahí en el camino de Jericó. Él no veía físicamente, pero veía espiritualmente más que aún los que iban siguiendo al Señor. Y él sabía quién era Jesús y le gritó: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y el Señor, tú conoces la historia, le dio la sanidad de su vista natural y dice que Bartimeo le seguía en el camino. Ya después, ya no estaba en la orilla del camino. A los que están en drogas, a los que están en alcohol, a los que están en pornografía, a los que están en inmoralidades sexuales, a los que están en pleitos, en mal carácter, Él vino a traer libertad a los cautivos. Hay gente que está cautiva en pecados terribles, pero el evangelio es poder de Dios. Porque el evangelio es Jesucristo, hermanos, la obra de Jesucristo. Así que el evangelio tiene poder para sacar de las tinieblas al hombre, para hacernos ver nuestros errores en el que nos encontramos. Puede cambiar la mente, el corazón de una persona, como lo hizo con
nosotros. La verdad es de que yo nada más me acuerdo mi forma de pensar antes de Cristo y digo, qué barbaridad. ¿Cómo estaba mi corazón? ¿En qué estaba enfocado mi corazón? Y digo, qué barbaridad. Por eso Pablo aquí en este mismo capítulo, nada más unos versículos anteriores, decía, pongan la mira en las cosas de arriba, donde está Cristo. Por fe andamos, no por vista. Pero el evangelio puede transformar una persona, una familia, cambiar su mente, cambiar su corazón, puede cambiar una población, una ciudad, en su gran mayoría, pero cambia todo y además produce en nosotros gozo, paz, paciencia, bondad, mansedumbre, templanza, dominio propio. Alguien que no tiene a Cristo, no tiene el Espíritu Santo y no puede disfrutar de esto, disfrutar y bendecir a otros con eso. Lo que menos necesitamos es más violencia y más gritos por ahí en las calles o en las casas o en las escuelas, donde sea. Lo que necesitamos es gente transformada en su manera de pensar y de vivir y de sentir. Pero hoy en día muchos cristianos pareciera que no están convencidos de que esto hoy puede suceder. ¿Cuántos conocen un vecino que está metido en la depresión, metido en los pecados de alcoholismo, de drogas, metido en los pecados de todo tipo? Yo creo que todos conocemos un vecino, un familiar o un amigo. Y a veces cristianos les dicen, ve con el psicólogo, ve con Cristo, te voy a decir quién es Cristo y qué hizo y qué puede hacer y qué sigue haciendo hoy en día. Porque Él lo sigue haciendo. Un solo sacrificio y para siempre. Y ese sacrificio sigue siendo efectivo y seguirá siendo efectivo hasta que Él regrese. Otros piensan que hay que añadirle algo más al evangelio. ¿Necesitará que nosotros le añadamos algo al evangelio? ¿Qué algo de bueno podemos nosotros abonar al evangelio? Absolutamente nada. O muchos le quitan. No, es que tú nada más crees, aunque no te arrepientas, no lo lleva al arrepentimiento. Pero el evangelio tiene que confrontarnos con nuestra condición sin Cristo. Estamos separados de Dios, muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Y hoy en día no, ¿cómo voy a confrontar con los pecados? Pues es que el pecado es la causa de que Jesús haya venido a morir en la cruz. ¿Sí o no? No le podemos ni quitar ni querer mejorar. ¿Podremos nosotros mejorar el mensaje? De ninguna manera. La Biblia dice que es la palabra de Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea transformado. Segunda de Timoteo 3:16, apréndanselo ese de memoria. O a Hebreos 4:12 también, que la palabra es como una espada de dos filos. El evangelio es como una espada que penetra cuando alguien abre su corazón. Es poder de Dios para salvación y transformación de todo aquel que cree. Pero nosotros debemos persuadirlos.
Así que Pablo estaba convencido, totalmente persuadido, y por eso trataba de persuadir a todo el que podía. Sabía lo que representaba que alguien rechazara el evangelio de Cristo, pero también sabía lo que representaba que alguien se convirtiera al Señor. Espero que estemos totalmente convencidos del poder del evangelio, hermanos. Hoy que hay guerra, nuevamente, hablan de bombas muy destructivas, y sí lo son. Y tú dices, ¡qué poder! Pero hay un poder mayor que eso. Porque esas bombas destruyen, pero el poder del evangelio da vida eterna, hermanos. ¡Qué gran diferencia! A ver, que una bomba de vida, no, siempre destruye. Pero el evangelio es un poder que da vida eterna, vida en abundancia, da paz, transforma nuestra manera de pensar. Debemos pensar en lo que implica compartir o no compartir el evangelio. Cualquiera de las dos cosas que hagamos tiene implicaciones muy grandes. No compartirlo es cerrarle la puerta a personas para que tengan vida eterna. Compartirlo y que alguien acepte y crea en Jesús es abrirle la puerta para que tenga vida eterna. Hay una implicación en lo que hacemos y en lo que no hacemos. Hay un resultado, hay una consecuencia. Y a Pablo no le importaba el costo que tuviera que pagar. Y nosotros somos muy dados a evaluar los costos, los pros y los contras. A Jesús no le importó el costo. ¿Cuánto le costó? Todo. Filipenses 2, después lo lees. No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Dejó su gloria. Estaba en la gloria con el Padre, con el Espíritu Santo. Y vino a la tierra y tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en esa condición, subráyale ahí, se hizo obediente, y obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. ¿Consideró el costo? Él lo sabía el costo, pero no le importó. ¿Nos puede costar ir y predicar el evangelio? Sí. Rechazo, injurias, pérdida de amistades, aún de familia. Nos cuesta desgastar los zapatos o las llantas de tu carro. Nos cuesta solearnos, o que haya frío, o que haya diferentes cosas. Pero vale la pena, hermanos. A alguien no le importó el costo para compartirnos a nosotros. Hace unos días, y no me lo traje, y me lo iba a traer, en uno de los autos de uno de mis hijos, había un sobre ahí junto al parabrisas, o junto al limpiabrisas, más bien. Y entonces me llamó la atención y voy y lo agarro. Yo creo que se lo acababan de dejar. Y dije, ¿será una carta de amor? Porque tenía una carta. Dije, ¿quién?
Entonces la abro y lo saco. Era de una testigo de Jehová, una mujer. Hecha a mano, fíjate. Tenía escrito por el frente y como la mitad del reverso de la hoja. Una hoja tamaño carta, de libreta. Y un folletito de los de la atalaya. Y ahí explica que vamos a vivir en un mundo nuevo. Ustedes saben que ellos eso ponen por delante. Y digo, mira, para andar, porque debe haber sido en un lugar lejano, cuando menos dejando esto. Y yo pensé, ¿y nosotros? ¿Hay una cartita a alguien? Cuida la ortografía porque luego. Y ahora con los teléfonos ayuda, pero aún ahí a veces. Pero mira, aún con mala ortografía, pero hay que transmitir el evangelio, hermanos, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Y luego el versículo 14, fíjate lo que dice el apóstol Pablo. No solo considera que compareceremos ante el tribunal de Cristo y persuadía a los hombres. Y decía, si estamos locos es para Dios y si somos cuerdos es para vosotros. Versículo 14, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Esta palabra, el amor de Cristo me constriñe, significa el amor de Cristo me presiona, me aprieta, me controla, no me deja otra opción. Cuando entiendo el gran amor de Cristo, eso me encajona. ¿Se entiende esa palabra? O sea, me lleva a un lugar de donde no me puedo salir. Y me controla y no me deja otra opción sino obedecerle y hacer lo que Él dijo que hiciéramos. ¿Qué tanto hemos entendido el amor de Cristo? Pablo en su vida decía, yo hago lo que hago por amor a Cristo, porque entendí su amor por mí. Mira, cuando uno ama a alguien, está dispuesto a hacer lo que esté a su alcance y fuera de su alcance para complacerla, ¿sí o no? Si amas a tu esposa, varón, escucha esto, buscarás hacerla feliz, cueste lo que cueste. Obviamente no estoy hablando de ser irresponsable financieramente ni nada de eso. Pero ¿sabías que podemos ser felices con muchas, a veces solo con una atención personal? Llévatela a los taquitos ahí de lo que le guste a ella. No sé. Bueno, porque la amas. Y ella te va a hacer de comer lo que te gusta porque te ama. Y es bonito ver eso. Bueno, Cristo mostró cómo nos ama en esa cruz hace casi 2000 años. Y nosotros no estamos dispuestos a corresponderle a ese amor. Muchas veces no le correspondemos a ese amor. ¿Qué? Híjole, yo eso me digo, Señor, perdóname. Yo le pido perdón y le seguiré pidiendo perdón. Porque ese amor es inagotable, fíjate. Hoy en día te sigue viendo a ti y a mí, a cada uno. Tiene cuidado de nosotros. Y está con nosotros. No nos abandona.
cuando entiendo es amor eterno. Dice la Escritura, con amor eterno te he amado. Por eso te prolongué mis misericordias. Y Pablo dice, el amor de Cristo me lleva de tal forma que cuando pienso en ese gran amor, no puedo considerar otras opciones. No puedo considerar perder el tiempo y no hacer lo que Él me está pidiendo que haga. ¿Tú qué crees que movía a Pablo cuando sabía que lo llevaban fuera de la ciudad para apedrearlo? ¿Qué lo sostenía? El amor de Cristo. Y cuando lo dieron por muerto y vinieron y lo revisaron y se levantó, ¿estaba el Señor con él, sí o no? Todavía no había llegado su tiempo. Nadie nos puede quitar la vida sin que el Señor lo permita. Y entonces se levanta y como había entendido el amor de Cristo, se fue a seguir predicando. Ay, no, llévame al hospital y ponme fomentos no sé si le pusieron fomentos, no dice. Probablemente sí, probablemente no. Pero él se fue y siguió predicando a ese Cristo que lo había enamorado. Valga la expresión. ¿De veras te ha impactado su amor al grado que digas por amor a Cristo? Romanos capítulo 1 versículo 14 y 15 es el que te mencionaba. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. El amor de Cristo lo llevaba a ese punto. Oye, pero si ni los conoces, Pablo, no me importa. Yo tengo una deuda de amor para con ellos, de ir y predicarles el evangelio. ¿Sabes por qué predicamos el evangelio? Por amor a Cristo y por amor a las personas. Porque tienen un destino terrible los que no estén en Cristo. Versículo 15 de Romanos 1 dice: así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciarles el evangelio, también a ustedes que están en Roma. ¿Estaba lejos Roma? Estaba lejos. No había las facilidades de hoy de, pues agarro a Aeroméxico o otra aerolínea y pues en 12 horas estás en Roma, no sé si más o menos. ¿Sabes cuánto duraban ellos? Mucho tiempo, fuera por tierra o por mar. Y las condiciones eran diferentes. Acá vas sentadito no hay baches. Y a lo mejor te dan algo de comer ahí todavía. En otras palabras, Pablo decía: yo tengo obligación para delante de todo ser humano que esté a mi alcance, y por eso quiero ir hasta España, porque estaba a su alcance. Lejos, lo último. Pregúntate, ¿cómo te ha impactado el amor de Cristo? ¿Te ha movido el amor de Cristo de tu camino religioso o cómodo o lo que sea? ¿Te ha movido o sigue siendo el mismo, la misma, solo diciendo soy cristiano, pero sigues buscando lo tuyo? Y somos llamados a ya no buscar lo mío propio, sino lo de Cristo.
Mira, el problema es de que hemos oído tanto sobre el sacrificio de Cristo en la cruz. Lo leemos tanto en la Biblia que ya nos parece algo normal. Como si fuese algo ya cotidiano, como si fuera algo ordinario, pero sigue siendo algo totalmente extraordinario, hermanos. El Rey de los siglos muriendo por ti, por mí, el que no cometió ni un pecado, muriendo por nuestros pecados. No puede ser algo normal. Hoy sigue siendo algo extraordinario. ¿Quién puede morir por otro? Por sus pecados. Y el problema es de que ya cuando predicamos el evangelio no llevamos a la persona a confrontarse con su situación de pecado. ¿Por qué murió Cristo ahí? ¿Por qué fue tan golpeado? ¿Por qué tuvo que derramar toda su sangre? ¿Por qué tuvo que ser traspasado con esos clavos, esa corona de espinas y luego la lanza? ¿Por qué? Por mi pecado. Él murió por mí. Y si tú no te arrepientes de tus pecados y confías en Él y te conviertes a Él, te conviertes de tus malos caminos, tú morirás por tus pecados. Pero allí está la forma de salir adelante. La cruz no es algo normal. A veces se tienen héroes en lo natural que dejan su comodidad para ir a pelear por otras personas. Y se les hacen estatuas y se les vitorea y se les recuerda, y hay hasta días especiales para ellos. Pero Jesús dejó su gloria, hermanos. Mira, si entendiéramos eso. Dejó su gloria. Por 33 años aproximadamente vivió como nosotros. De la gloria a la tierra y luego a la cruz. No es cualquier cosa, hermanos. No lo minimicemos ni lo normalicemos. Es algo extraordinariamente impactante. Si no, no nos podremos mover de nuestra comodidad. Nos quedaremos ahí cómodos. Yo voy el domingo. ¿Y eso qué? ¿Tiene algo extraordinario? Todos los días vamos a trabajar. ¿Cómo es posible que Jesús dejó su gloria y yo no puedo hacer algo que no es tan complicado? ¿O es complicado predicar el evangelio? Que lo rechacen, ese es su problema, pero no es complicado predicar el evangelio. ¿Cuántos saben predicar el evangelio? De tal manera amó Dios al mundo, Juan 3:16. De tal manera, y podríamos analizar cada palabra, de tal manera. Esa tiene una profundidad impresionante. Que dio, otra expresión, a su Hijo unigénito. De tal manera nos amó que dio a su Hijo. ¿Tú darías a tu hijo por un malvado pecador que está encarcelado ahí para que él tome su lugar? Sea sincero. No. Pero nuestro Dios glorioso de tal manera nos amó que dio a su Hijo. ¿Cómo lo vamos a tratar como lo tratamos? Versículo 15. Dice, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos, por si quedaba alguna duda. Él murió por nuestros pecados y los que venimos a Él y creemos en Él y confiamos en Él, ahora dice el apóstol Pablo
que ya no vivimos para nosotros, sino para Él, el que murió y resucitó por nosotros, que sigue reinando, está sentado en el trono. Así que cuando entendemos que compareceremos ante el tribunal de Cristo, cuando entendemos el temor del Señor, cuando comprendemos su gran amor demostrado ahí en la cruz del Calvario, ya no viviré para mí, voy a vivir para Él. Ese es el llamado que tenemos todos los cristianos, vivir para Él. No estoy diciendo que dejes de trabajar, que dejes de hacer tu negocio, no. Estoy diciendo que todo lo que hagamos, sea de palabra o de obra, sea para la gloria de Él. Eso es vivir para Él. Si no predicamos el evangelio, eso no es para la gloria de Él. Si predicamos el evangelio, es para la gloria de Él. Ya no se trata de mí, se trata de mi Señor. Pero tendemos a centrarnos en nosotros. Y a veces es una carga. Oye, ¿por qué no estás mandando a andar ahí hablándole a otras gentes? Pero si nos centramos en el Señor, será un gozo hacer lo que Él nos dijo que hiciéramos. Traerá gozo a nuestras vidas. Si entendemos la cruz, no nos dejará estar ociosos y sin fruto. Esa palabra ociosos pega. Pero si yo trabajo 8 horas, 10 horas, no estamos hablando de tu trabajo. Estamos hablando de nuestra obligación para con el Señor. ¿O ignoráis, dijo el apóstol Pablo a los mismos Corintios en su primera carta, capítulo 6, versículo 19, que son templo del Espíritu Santo de Dios, el cual tenemos de Dios, y que ya no somos nuestros, porque habéis sido comprados por precio? Él nos compró. ¿Cuál precio? El más alto. Su sangre preciosa ahí en la cruz. No fue con oro o con plata o piedras preciosas, sino con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, como de un cordero sin mancha, sin pecado y sin contaminación. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Eres cristiano? Todo le pertenece a Dios. Y no te voy a pedir dinero, porque así luego le sacan dinero a la gente. No, tu vida total es de Dios. Mira, no merecíamos ser comprados. Yo creo que tú has visto cómo se hacían subastas de esclavos en la antigüedad. Y cuando había un joven ahí, fortachón, sano, y le revisaban hasta los dientes como si fueran caballos. Digo, así llegaba la barbarie. Y decían, este me lo llevo porque me va a servir para hacer trabajo rudo y fuerte y todo. Pero si veían a uno maltratado, golpeado, todo patiquebrado, valga la expresión, ¿qué hacían? No hay nada que ver en él, no vale la pena comprarlo. Pero así estábamos nosotros, en nuestros delitos y en nuestros pecados. Estábamos deshechos, desfigurados, como para que nadie se interesara por nosotros, pero Cristo se interesó por cada uno de nosotros. El pecado maltrata y desfigura a las personas. Y nosotros no nos vamos a interesar por ellos cuando Cristo se interesó por nosotros. La vida que no se vive para la gloria de Dios está mal.
Y el versículo 17 dice que si alguno está en Cristo, las cosas viejas pasaron. No estoy hablando de que no pequemos ya, porque muchos lo interpretan ya, una vida de santidad donde ya no cometen ningún pecado. No, ha cambiado nuestra manera de pensar, de sentir, nuestras motivaciones, etcétera. Ahora tenemos vida eterna, sabemos a dónde vamos. Así que esa nueva criatura ve diferente cómo es Cristo, quién es Cristo, y a los demás los ve diferente también. Cambia mi visión. ¿Pablo impactó su generación, sí o no? Y ahora esta generación de cristianos, ¿qué estamos haciendo? ¿Estaremos impactando nuestra generación? Tú tienes la respuesta porque es individual y colectiva, pero es individual. Pablo impactó su generación. ¿Y nosotros estaremos impactando nuestra generación? ¿Estaremos orando por todo el desequilibrio que vemos en la sociedad en general? La violencia, las posturas radicales por todos lados. ¿Estaremos impactando nuestra generación? Hay una gran responsabilidad, pero un gran privilegio, predicar el Evangelio. Termino con el versículo 20 y 21. Todo nacido de nuevo es un embajador de Cristo. Párate el cuello, como decíamos en mi pueblo. Embajador. No, pues Ramón de la Fuente, rector de la UNAM, es embajador de México en la ONU. Oh, pues se paran el cuello. Pero nosotros somos embajadores de Cristo Jesús, hermano. ¿Qué dice 20 y 21? Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Y fíjate lo que dice: como si Dios rogase por medio de nosotros. Nosotros somos los que debemos ir y rogarle a las personas: reconcíliate con Dios, porque son enemigos de Dios, son enemigos de la cruz. Al que no conoció pecado, o sea Cristo, Dios el Padre por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Dile al de al lado: eres un embajador de Cristo. Ah, pero él no me da carro. El que tienes, él te lo dio. No me da esto, porque el gobierno a los embajadores les dan una carta y donde los nombran embajadores y les dan recursos. Y Dios nos da todo. Somos embajadores de Cristo, hermano. Así que cuando prediques el evangelio, no digas: ay, no, pues yo soy muy humilde, o yo soy de muy alta alcurnia. Sea como sea, somos embajadores de Cristo. Pero soy muy joven, eres embajador de Cristo. Pero ya soy muy grande, como el hermano Ventura, es un embajador de Cristo también. Roguémosle a la gente: reconcíliate con Dios. Pero hermanos, yo les pido para terminar que oremos, que el Señor nos permita tener un entendimiento, un discernimiento correcto del Evangelio, lo que Jesús hizo por nosotros y lo que representa el Evangelio hoy en día, lo que es el Evangelio hoy en día. Probablemente muchos no lo hemos entendido, no hemos sido persuadidos como Pablo fue persuadido, entonces no podemos persuadir a otros.
¿Quieres que te dé más razones? Te las puedo dar, aquí están en la Biblia. ¿Por qué los cristianos de ese tiempo hicieron lo que hicieron? Pero aquí hay muchas razones. Estas son unas cuantas que el apóstol Pablo consideraba, pero aquí hay muchas más. ¿Qué vamos a hacer, hermanos? Ponte de pie. Dios nos dio el ministerio de la reconciliación. No digas que no tienes ministerio. Así dice en el versículo 18 de 2 Corintios 5. Yo no te lo estoy dando. Yo también tengo el ministerio de la reconciliación. Dios nos dio el ministerio de la reconciliación. Yo oro al Señor que su sacrificio, su amor, su gracia nos mueva. Si no nos mueve eso, ¿qué nos puede mover? Nada más. Yo no te puedo mover. Lo único que nos puede mover es lo que Jesús hizo por nosotros. Hay un mundo que necesita a Cristo, hermanos. Digo, si no lo vemos, pues tenemos la vista muy corta. Pero el mundo está cada vez más perdido, hundiéndose. Está desbaratándose literalmente la sociedad. Necesitan a Cristo. El único que puede cambiar cualquier cosa es Cristo. ¿Qué crees que necesitan las señoritas que han sido atraídas al movimiento feminista? A Cristo. ¿Qué necesita el borracho, el drogadicto, el mal hablado, el idólatra? A Cristo. Porque Cristo vino a hacernos libres de todo eso. ¿Por qué no cierras tus ojos si quieres hacerlo? ¿Sí? Ahí con tus ojos abiertos. A veces decimos cerrar los ojos para no distraernos, concentrarnos. ¿Qué vamos a hacer, hermanos? Mira, es una realidad lo que leímos hoy. Todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Si eres cristiano. Si no, estarás en el juicio del gran trono blanco. Y ahí es otra cosa. Pero todos estaremos en el tribunal de Cristo. Y Él dirá: aquí está todo lo que hiciste para mi gloria, o lo que no hiciste. Mira, te quedaste ahí acostado, sentado. Te hiciste esto en lugar de esto. Allí estará. Y Pablo decía: cuando menos ya sé que la corona de la vida me la dará el Señor. Pero la Biblia habla de recompensas y demás coronas también. Todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Pero eso no es la principal motivación. La principal motivación es el amor de Cristo que me constriñe. El mandamiento de Cristo, el que me amó tanto, que me dice: eres embajador mío, ve, represéntame. ¿Qué haremos, hermanos? Ayúdanos, Señor. Si hay alguien que no ha sido persuadido, yo te pido que lo persuadas. Si hay alguien que se ha acomodado, te pido que le des un entendimiento de que ya no vivimos para nosotros, sino para ti.
Y es la mejor vida cuando vivimos para ti. Oh Señor, ¿quién irá a recordarles que Cristo ya vino para cambiar nuestras vidas? ¿Quién irá a recordarles lo que pasó con Sodoma y Gomorra? A recordarles lo que pasó en los tiempos de Noé, a recordarles lo que pasó hace 2000 años. ¿Quién irá? A contemplar la grandiosa cruz, donde el Rey de gloria murió. Toda ganancia no importa ya más, y desprecio todo orgullo en mí. Veo sus manos, cabeza y sus pies, muestra de amor y tristeza en él. Nunca existió tan sublime amor que una corona de espinas llevó. Cuán gloriosa es la cruz, cuán gloriosa es la cruz. Debo yo morir para vivir en libertad. Cuán gloriosa es la cruz, cuán gloriosa es la cruz. Por su gracia nos reunimos hoy para adorar. Pues mire, hermano, compartir el evangelio también es adoración a Dios. Entonces salga de estas puertas y adore a Dios compartiendo su mensaje con los demás. Estamos despedidos y nos vemos aquí el próximo miércoles a las 7 de la noche. El Señor le bendiga.